Hola, ¿qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen casual de algunas de las noticias internacionales más destacadas de esta semana. Una semana cargada de intrigas y de conflictos políticos en prácticamente todas las regiones del mundo. Vamos a ver cuáles son los temas que me gustaría tratar con ustedes en esta semana. La semana 32 de este año 2020. Comenzamos con las explosiones en Beirut y las repercusiones políticas que ya están teniendo después de la noticia. Álvaro Uribe en Colombia está en casa por cárcel, vemos las consecuencias políticas para el país también. El nuevo gobierno en Perú y cómo pone en aprietos al presidente Martín Vizcarra. Y finalmente las protestas por las elecciones en Belarus y lo que podría significar para las relaciones entre los países europeos y Rusia. Bueno, el tema que por supuesto nos ocupa esta semana es la explosión o la serie de explosiones que ocurrieron en la capital del Líbano, en Beirut, y las consecuencias políticas graves que podrían llegar a tener. Y es que no hay necesidad de ahondar en lo ocurrido, todos vimos las devastadoras imágenes de las explosiones en el puerto del Líbano, pero conforme se van revelando los detalles de las investigaciones, cada vez hay más preguntas por responder. Así como lo titulaba aquí, por ejemplo, El País, causas de la explosión en Beirut, una investigación llena de incógnitas que apunta a un barco de bandera moldava. Bueno, en resumidas cuentas, parece que había un barco que por problemas técnicos tuvo que hacer una escala en el puerto de Beirut. Esto no estaba previsto, pero a raíz de una combinación entre la burocracia por las reparaciones, los costos de estar en el puerto de Beirut, por supuesto todo esto genera costos, y una combinación también de otros problemas políticos y económicos de la compañía misma que transportaba y que solicitó ese cargamento, pues aparentemente los destinatarios del cargamento perdieron el interés en la carga y por eso se quedó en el puerto de Beirut. Y ahí es donde comienza el problema, porque por supuesto un puerto no tiene las capacidades para almacenar toneladas de material altamente explosivo, y esto lo sabían las autoridades del puerto de Beirut, que aparentemente enviaron cartas también al Congreso pidiendo que alguien se ocupara de esta carga, y así se fue dando esto durante años hasta que finalmente explotó este cargamento sin saber realmente todavía exactamente cuáles fueron las causas. Pero esto revela el problema de fondo, que es el declive y el deterioro del Líbano y de la vida de sus habitantes. El Líbano era considerado uno de los países más avanzados en lo que podría llamarse el mundo árabe, con una combinación interesante de religiones, además, donde en el Parlamento, por ejemplo, el cristianismo y el islam están representados en partes iguales, pero todo esto ha ralentizado las gestiones, ha aumentado una serie de batallas internas que frenan los avances del país, y que eso ha dado ya como resultado un colapso de la economía, con un altísimo endeudamiento, además con una devaluación y una inflación horribles, donde hay más gente ahora en la pobreza. Eso generó protestas ya en el año 2019 que exigían un cambio de gobierno, que también llevó a una crisis política. Y veamos este artículo de la agencia Sputnik, que es de Rusia, todavía del año 2020, pero en el mes de julio, donde hablaba de que el Líbano se hunde y Estados Unidos solo piensa en sacar a Hezbollah del gobierno. Bueno, eso es un artículo altamente político, por supuesto, hay que verlo así, pero esto nos muestra un poco el debate que existe todavía y que ha existido en los últimos años en torno al Líbano, porque así como hay cristianismo e islam, también hay fuerzas muy fuertes, por ejemplo, de Irán o de Estados Unidos o de Francia. Como vimos, el presidente francés fue ya inmediatamente al Líbano para atender, entre comillas, esta crisis. Hay intereses altísimos en el Líbano por impulsar un lado o el otro en el gobierno, de manera que todo esto va irremediablemente a desembocar en muchísimas tensiones políticas, porque por supuesto la explosión literalmente hizo que muchas personas se hartaran de la situación que está viviendo el país, del deterioro económico, de la corrupción. El Líbano es considerado uno de los países más corruptos del mundo, y probablemente esto vaya a llevar a cambios. La pregunta, como siempre, va a ser cuáles son esos cambios y quién va a estar al final al mando en el país. Bueno, una noticia que sacudió a la sociedad colombiana esta semana fue el arresto de uno de sus expresidentes. Así como lo titulaba aquí la revista Semana, casa por cárcel para Álvaro Uribe, una decisión sin precedentes en Colombia. Sin precedentes porque nunca antes, a pesar de todos los escándalos que ha habido en Colombia, había habido un presidente que esté arrestado. Ahora está en prisión domiciliaria preventiva. Esto a raíz de la supuesta manipulación de testigos en uno de los casos en su contra. A pesar de que esto tiene mucha tela que cortar, en realidad lo importante quizá no es tanto el caso como tal que ahora lleva a Álvaro Uribe a la
la prisión preventiva, sino en realidad el trasfondo político y lo que esto puede significar para Colombia. Recordemos que Álvaro Uribe es una de las figuras más prominentes en la política colombiana, un presidente que se considera transformó el país con una mano muy dura en contra de la guerrilla y particularmente de las FARC. Pero recordemos también que después del mandato de Álvaro Uribe, un ex aliado y después rival político, que fue Juan Manuel Santos, firmó el acuerdo de paz con la guerrilla, con las FARC, y eso dio pie a la situación que actualmente se vive en Colombia, donde hay una enorme polarización de la sociedad. Por una parte están quienes defienden ese acuerdo de paz como un último recurso en realidad para alcanzar una paz legítima y duradera en el país. Ese acuerdo de paz implica, entre otras cosas, que algunos de los miembros de la exguerrilla se convierten en parlamentarios, están en el Congreso para llevar ahí su proyecto político, que es lo que en opinión de ellos justifica su existencia y también la guerrilla como tal. Pero también hay una jurisdicción especial para la paz, una justicia, unos tribunales que se encargan solamente de los crímenes relacionados con el conflicto armado y que funciona paralela a la justicia normal del país, que opera para todos los demás casos. Y por el otro lado está la gente que justamente dice también que ese acuerdo de paz nunca debió haberse firmado, primero que nada porque no perdonan los crímenes que cometió la guerrilla, porque no pueden ver a personas que mataron, por ejemplo, a sus familiares, ahora en el Parlamento, en un partido político, y que sobre todo consideran que no se está haciendo realmente justicia en el país, siendo que además hubo un referendo en el que la mayoría de la población rechazó esos acuerdos de paz. Bueno, el partido de Álvaro Uribe y el presidente actual, Iván Duque, que está hoy en el poder, están haciendo toda una serie de esfuerzos para contrarrestar esa firma del acuerdo de paz en los puntos que no comparten y sobre todo en ese aspecto de los tribunales. Y la razón por la que esta noticia es tan trascendental, que ahora la justicia colombiana convencional en realidad esté enviando a Álvaro Uribe a prisión preventiva, muestra que hay aparentemente una independencia del Poder Judicial que se enfrenta también al poder del gobierno. El presidente Iván Duque ha sido muy claro en su defensa de Álvaro Uribe, pero lo que vemos aquí, y este es el artículo que quizás es interesante, es que Duque afirma que hay desequilibrio e incoherencias en la justicia colombiana, anunciando esas intenciones que ya se venían dando desde entrada, de que en Colombia se quiere fusionar la justicia para crear un solo tribunal, se eliminaría esa jurisdicción especial para la paz que atiende los casos del conflicto armado y se fusionarían, por ejemplo, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es si aquí hay una intención por manipular más la justicia, justamente hoy que está mostrando que en realidad funciona de forma independiente. Bueno, y a pesar de que no genera tantos titulares internacionales como podría, la situación que se está viviendo actualmente en Perú es bastante complicada y se ha recrudecido esa crisis política que viene arrastrando el país desde hace ya años en realidad. Así como lo titulaba aquí, Gestión, Congreso niega voto de confianza al gabinete ministerial que encabeza Cateriano. Bueno, Cateriano es uno de los ministros que había nombrado el presidente Martín Vizcarra para encabezar su gabinete y tenía que presentar los planes de ese gobierno, de ese nuevo gabinete que estaba presentando el presidente ante el Congreso para recibir los votos de la aprobación del gabinete y poder comenzar pues a gobernar. Bueno, el Congreso negó ese voto de confianza y en esencia pues no permitió que se conformara ese gabinete propuesto por el presidente Martín Vizcarra y aquí vemos una vez más un enfrentamiento, un obstáculo entre el Congreso y el presidente. Recordemos que Martín Vizcarra es el presidente de Perú, pero no fue el presidente que eligieron los peruanos, sino que era el vicepresidente del ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar, involucrado en escándalos de corrupción, y por eso asumió Martín Vizcarra, pero, y esto es lo importante, sin tener una bancada política en el Congreso que lo respalde. Y si es difícil gobernar un país con una bancada política que lo respalde a uno, o por ejemplo con una mayoría parlamentaria incluso, pues imagínense lo difícil que es gobernar el país sin tener a un respaldo contundente en el Parlamento. Y este es el caso del presidente Martín Vizcarra, que está enfrentado a la oposición en la figura sobre todo del llamado Fujimorismo, que es la corriente política del expresidente Alberto Fujimori. Bueno, eso ha llevado a una serie de encontronazos entre el presidente y el Congreso, que ha llevado incluso a la disolución del Congreso por parte del presidente, a la disolución del gabinete, a la conformación de nuevos gobiernos y un estira y afloje constante que siempre vuelve a surgir en Perú y que pues vemos esta semana también. Pero la justificación del Congreso en este caso fue quizá un poco
polémica, y es que dijeron que los planes que había presentado el gobierno en ese discurso en el que tratan de convencer al Congreso para que apruebe pues ese gabinete fueron demasiado ambiciosos, que se habló de planes económicos que este gobierno ni siquiera podría llegar a implementar porque no tiene suficiente tiempo, que fue en realidad un poco insensible tomando en cuenta el contexto de la pandemia, haberse enfocado por ejemplo en temas de economía cuando la gente está también en medio de una crisis sanitaria, y que fue en realidad un discurso que no fue nada convincente. Pero conforme se han ido revelando detalles de los tras bastidores, pues también se ha revelado que hay unas ciertas especies de negociaciones que hubo detrás y que quizá pueden dar indicios de que ahí no se jugó tal vez de una forma tan limpia o tan en el interés de la patria. Y es que conforme vamos viendo este titular, por ejemplo, del periódico 21, el presidente del Congreso ofreció disculpas, entre comillas, por los errores que podamos haber cometido. Bueno, al mismo tiempo aseguró que no había habido ningún tipo de manipulación ni jugarretas políticas, pero aparentemente sí hubo un cierto cálculo político en la figura, por ejemplo, del ministro de Educación, que no gustaba en ciertas bancadas, quizá negociaciones por debajo de la mesa, y todo esto frena el avance del país en medio de la pandemia, algo que sin duda alguna los peruanos podrían llegar a castigar en las urnas. Bueno, y una controvertida elección está generando tensiones internacionales en Belarus, o mejor conocido como Bielorrusia, con la llegada quizá al poder de una fuerza opositora después de muchísimo tiempo. Así como lo titulaba aquí la radio Bio Bio de Chile, en las elecciones de Bielorrusia, la oposición al último dictador de Europa tiene rostro de mujer. Bueno, comencemos con ese último dictador de Europa. Se trata de Alexander Lukashenko, quien ha estado al mando de Belarus o Bielorrusia desde el año 1994. Y como todo político que se aferra durante mucho tiempo al poder, pues hay graves acusaciones de que esto habría ocurrido con elecciones ilegítimas, con manipulación de los comicios y sobre todo con una fuerte represión de la oposición. Al mismo tiempo, no deja de ser bastante popular entre la población, ha desarrollado un modelo económico que digamos es interesante porque por una parte hay un enorme aparato estatal con cerca del 70% de las empresas en manos del Estado, pero al mismo tiempo con un modelo económico innovador donde hay startups generando toda clase de nuevas plataformas tecnológicas en la capital Minsk sobre todo. Así que es una figura bastante particular y también es muy importante resaltar sus vínculos con Rusia, porque aquí es donde está quizá la clave. Rusia tenía una alianza estratégica tan fuerte con Bielorrusia, que en realidad se consideraban países hermanos, incluso hay quienes dicen que Putin quiere fusionar Rusia con Bielorrusia de alguna forma u otra, obviamente hay también un nexo cultural importante y también es importante destacar, y para eso quizá valga la pena ver aquí el mapa, que por supuesto ese país funge como una especie de pues nexo o espacio, digamos, entre Rusia y la Unión Europea, siendo que limita tanto con Rusia como con Polonia, así que amortigua un poco las tensiones que hay entre Rusia y la Unión Europea. Bueno, la represión es quizá el aspecto más importante a destacar en este proceso electoral, y es que un famoso youtuber que estaba con sus videos alcanzando a una gran parte de la población y que era políticamente bastante aceptado, quería presentarse a la papeleta y fue arrestado, de manera que se considera que pues, se dio una represión ahí del proceso electoral, pero su esposa es la que ahora está en la papeleta y es la que está liderando la oposición, de apellido Tijanovskaya, si lo pronuncio bien, el nombre de ella es Svetlana, y está siendo enormemente popular con campañas y eventos de campaña llenos de gente y que se asume podría desafiar el poder de Lukashenko. Importante aquí, por supuesto, es cuál es el rol de Rusia que está jugando en todo esto. No se sabe a ciencia cierta. Por una parte, Lukashenko asegura que están tratando de debilitarlo, apoyando a su opositora desde Rusia para que él salga del poder. Otra teoría es que Rusia no está haciendo mucho, sino que está dejando simplemente que Lukashenko se debilite para que tenga un peor puesto, una peor posición de negociación en sus relaciones con Rusia, porque desde que hay tensiones entre Rusia y la Unión Europea, sobre todo por esa anexión de Crimea, pues la posición de Bielorrusia es por supuesto incómoda porque está entre dos enormes poderes y quizá a Putin le interese tener a un político más flexible, si se quiere, a sus intereses en ese país. Y así también vemos el llamado de la Unión Europea a que pide que haya unas elecciones libres en Bielorrusia, como lo titulaba aquí el periódico. Si eso va a ocurrir, todavía no lo sabemos, pero hay que estar definitivamente atentos.
Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal. Como siempre, gracias por haber estado ahí. Recuerden compartirlo y comentarlo si les gustó y yo los espero la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen bien.